Hola, bienvenidos a la clase de prótesis total 2, correspondiente al diagnóstico en prótesis total. El diagnóstico en prótesis total no solo involucra el análisis de las características de la cavidad bucal y dentura, sino también tener en cuenta que las dentaduras llegan a resolver el problema del edenturismo completo de los pacientes totalmente desdentados, que por lo general son pacientes de edad avanzada, son pacientes de la tercera edad. Y ahí tenemos una realidad frente a esto, es que la población mundial está envejeciendo rápidamente. Y entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad pasará de 900 millones hasta 2.000 millones de personas, lo que representa un aumento de un 12 a un 22% de la población en general. Francia, país desarrollado, dispuso de casi 150 años para adaptarse a este incremento del 10 al 20% en la proporción de la población mayor a 60 años, mientras que países como Brasil, China o India deberán hacerlo solamente un poco más de 20 años. Esto implica una serie de problemas de salud pública que van a definir claramente la calidad de salud de las personas envejecientes o de los adultos mayores y las necesidades de atención, entre ellas las necesidades de atención dental. Los principales problemas de salud que afectan a las personas de edad son las enfermedades no transmisibles, las enfermedades degenerativas como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y neumopatías crónicas. Aunque algunas variaciones que se observan en la salud de las personas mayores reflejan su herencia genética, la mayor parte se debe a su entorno físico y social, puesto que, además, este entorno determina sus posibilidades de desarrollarse y sus hábitos de salud. Todos los individuos, entonces, vamos a estar afectados o predispuestos a las consecuencias del ambiente en el que vivimos. Una persona que tenga los bienes y los recursos para adquirir salud, para adquirir una educación adecuada, para alimentarse correctamente, pues va a tener menos probabilidades de estar enfermo. Un paciente, en cambio, pobre, es probable que tenga enfermedades degenerativas muchísimo más severas. Bien lo establece la OMS, donde en este esquema que vemos en pantalla nos muestra qué influye en la salud de las personas de edad. Y va a estar compuesto de dos grupos de factores, factores individuales y factores ambientales, que van a hacer que la calidad de vida del adulto mayor sea mayor o menor. El comportamiento, los cambios relacionados a la edad, la genética y las enfermedades degenerativas o no transmisibles que éste padezca van a determinar claramente en la calidad de salud del mismo, pero va a estar directamente relacionado en factores ambientales como vivienda, dispositivos de asistencia, las instalaciones sociales y el transporte, es decir, a qué recursos tiene acceso este individuo, a mayor apoyo social, apoyo del Estado, apoyo de la sociedad, a que este individuo se desarrolle plenamente, pues vamos a tener un individuo con un mejor estado de salud, independientemente de los factores individuales que éste tenga. El doctor Pedro César, argentino, en 1958, define la prostodoncia total como la reintegración psicosomática de los pacientes afectados por la dentación total. Utiliza el concepto, muy adelantado a su época, de reintegración psicosomática, porque el edentulismo no es una condición, ¿no?, que solamente tiene que ver con la pérdida de órganos, sino también que altera un grupo de funciones como la masticación, la deglución, la fonética y la estética facial. El edentulismo como enfermedad genera muchas consecuencias. La ausencia total o parcial de los dientes va a traer consecuencias anatómicas, fisiológicas y psicológicas, independientemente de la etiología, que sea ya congénita o adquirida. La adquirida va a estar derivada de la pérdida de los elementos dentarios por enfermedad periodontal, caries o algún tipo de traumatismo. En ese sentido, hay que entender claro que la pérdida de los dientes afecta las funciones del sistema estomatognático, definiendo el sistema estomatognático como aquel que está compuesto por los órganos dentarios, ambos maxilares, los músculos de la masticación y la articulación temporomandibular, que están encargados de la masticación, la deglución, la fonética y la respiración. Anatómicamente vamos a observar, como se puede ver en la imagen que se ve en pantalla, a la derecha y a la izquierda,
un individuo que tiene las consecuencias anatómicas del redentulismo, que consiste en un aumento del ángulo nasolabial. Hay pérdida de la dimensión vertical del tercio inferior de la cara. Cuando hablamos de dimensión vertical nos referimos a la altura, que va en este caso a estar desde la base de la nariz a la base del mentón. Hay soporte extraoral deficiente de los músculos y se altera el plano estético. Específicamente, la pérdida de dimensión vertical va a acarrear dos consecuencias claves: un colapso de los maceteros, los pterigoides y el buccinador, y es común que se observe los músculos hipotónicos. También va a haber un cambio posicional de la mandíbula, provocando un pseudoprognatismo, es decir, que el ser humano va a buscar contacto en el sector anterior y por ende protruye la mandíbula. Filtrum deprimido, labio deprimido, comisura labial, deprimida, son características claves y patognómicas del denturismo total que suman de por sí un soporte extraoral deficiente de los músculos. Si observamos en esta animación, observamos que los dientes van a tener la particularidad de que van a dar razón de ser al hueso de soporte alveolar. Si los dientes se pierden, el periodonto como órgano desaparece y va a empezar un proceso de reabsorción. Este proceso de reabsorción tiene la característica de que va a haber una disminución del alto y el ancho del hueso, la mucosa queratinizada disminuye, las inserciones musculares se van a hacer más sobre la cresta alveolar. Entonces eso va a producir que se eleve la prótesis ante una elevación muscular y mayor movimiento de la lengua. Como observan en la simulación, también los cambios intraorales repercuten en la apariencia del individuo y se muestran las consecuencias que anteriormente vimos en la diapositiva anterior. Es importante entonces entender que fisiológicamente habrá cambios también. La alteración de la función masticatoria es lo primero, o sea, no tenemos con qué masticar, el músculo se disminuye en tamaño, en número y son reemplazados por grasa y tejido conectivo fibroso. Entonces eso prolonga el tiempo que demora el paciente en masticar el alimento y la calidad del bolo alimenticio. La función motora se ve alterada y por ende se afecta el habla y se afecta también la respiración. La CUR establece que la fuerza de mordida de un adulto senil es 6 veces menor que la de un adulto joven. Eso se debe a la hipotonicidad de los músculos. Como pueden ver en pantalla, la pérdida de un diente acarrea cambios, vuelvo y les repito. La reabsorción es un proceso fisiológico y es un proceso normal en los seres humanos. Cuando se pierden los dientes, se reduce en altura y en ancho el volumen del hueso residual de soporte. La lengua y los carrillos pasan a ocupar esa zona y entonces eso implica que se va a necesitar para la colocación de implantes, por ejemplo, o para sostener una dentadura, un hueso de soporte suficiente para que resista las fuerzas de masticación. Los injertos óseos son opciones que se utilizan desde hace muchos años para la colocación de aparatología en el caso de los pacientes desdentados, ya sea mucosoportada o implantes soportados. Entonces, el tiempo va a definir también el tipo de reabsorción o qué tan severa va a ser. A mayor tiempo, sin función y sin ningún estímulo, pues la reabsorción va a ser mucho mayor. Entonces, es clave que el paciente, cuando pierda los dientes, sea rehabilitado para ralentizar el proceso de reabsorción. Entonces, la colocación de una dentadura mucosoportada o de una dentadura con implantes va a causar un estímulo y ese estímulo va a permitir entonces que el hueso no se reabsorba de una manera tan marcada. Intraoralmente vamos a ver también cambios en la mucosa oral, donde el epitelio se adelgaza y se disminuye el espesor de la queratinización del paladar, aumenta en carrillos y labios la queratinización. En zonas sin queratosis el epitelio se adelgaza, se hace más vulnerable a traumas y puede ser dañado por alimentos duros. Hay disminución progresiva de la sensibilidad térmica, porque se afectan las terminaciones nerviosas que inervan la mucosa. Hay cambios, estos cambios se pueden ver acelerados por diferentes factores, como el consumo de tabaco y algunas enfermedades sistémicas. Entonces, el diagnóstico es clave para la correcta confección de una prótesis total.
En ese sentido, el diagnóstico se divide en tres grandes partes. La primera es la historia clínica y anamnesis, en segundo lugar la historia dental y en tercero una evaluación radiográfica y patológica. En la historia clínica y anamnesis vamos a analizar la condición sistémica del paciente y analizar los efectos adversos de las enfermedades sistémicas. En otro aspecto, que es la historia dental, allí haremos un examen extra e extraoral analizando la cara y los cambios externos de la misma y también los cambios anatómicos y fisiológicos dentro de la cavidad bucal. Por último, se realiza una evaluación radiográfica y patológica en caso de que encontremos alguna anomalía, donde se evalúa con una radiografía panorámica o cruzal y periapical en ese mismo orden cualquier anomalía que se encuentre, como un resto radicular, por ejemplo, o un diente incluido. Y en caso de detectar alguna patología, pues se procede a hacer biopsia exfoliativa o tomografía CBCT. El diagnóstico debe de ser minucioso y sistemático, partiendo de una historia clínica y una exploración visual y de contacto, realizando modelos de estudio correctos y analizando los estudios imagenológicos. En primera etapa vamos a analizar la parte que tiene que ver con la historia clínica y la anamnesis. La anamnesis incluye los datos personales del paciente, sexo, edad, ocupación y dirección, que son datos de filiación, también se les llama. Los antecedentes patológicos, que incluyen las enfermedades que padeció o padece actualmente, el estado de salud general, que lo expresa el paciente, y los medicamentos que toma, especialmente si son diuréticos, betabloqueadores, bifosfonato o cualquier otro tipo de medicamento o sustancia que consuma, debe de analizarse si tiene efectos directos en la salud sistémica del paciente y si tiene alguna manifestación bucal, el consumo de los mismos, en especial medicamentos que produzcan anemia, que estén asociados al tratamiento de la diabetes o medicamentos que puedan afectar el balance hormonal. Duarte y Corona en 2017 publicaron una investigación denominada Factores locales y su relación a las lesiones bucales en ancianos portadores de prótesis total. Y nos decían que va a aparecer con mayor frecuencia lesiones bucales en pacientes que tienen diabetes mellitus, anemias, hipertensión arterial, alteraciones renales, asma bronquial o hipoparatiroidismo. En la historia dental vamos a tener en cuenta estos aspectos que vamos a ver a continuación. En la historia dental es importante que a través del interrogatorio determinemos una anamnesis inmediata de la condición bucal. Al examen extraoral debe de analizarse la cara, el perfil, la plenitud facial y la altura. También evaluar las articulaciones temporomandibulares para detectar si hay algún tipo de chasquido, crepitación o una trayectoria de cierre y apertura alterada. Al examen intraoral debemos analizar la mucosa en forma y altura y tamaño de los rebordes maxilares, el espacio intermaxilar, las inserciones musculares, la sensibilidad palatina, la saliva, la lengua y el tono muscular. En el examen imagenológico vamos a proceder a verificar a través de una radiografía panorámica cuáles son las estructuras óseas, cuál es el estado de ellas referente a la reabsorción y si existe alguna patología dentro de los huesos maxilares, o sea, de los maxilares analizados. En caso de que aparezca alguna anomalía como un resto, criste residual o una lesión radiopaca, se procede a realizar una radiografía oclusal o periapical. Y en caso de que encontremos una anomalía que sea de tejido blando, pues se refiere a cirugía bucomaxilofacial o a patología para ser evaluada con una biopsia exfoliativa. Otalión Williams decía que el aspecto de la cara guarda relación con la forma de las arcadas y se relaciona con la forma de los dientes. A este concepto se le conoce como triada de Berry y es clave para un buen diagnóstico en prótesis total. Villain, en 1923, establecía que desde el punto de vista protésico de la cara se analizarán 4 aspectos básicos: perfil facial, contorno facial, plenitud facial y altura facial. Y estos van a estar directamente influyendo
en una zona especial que se denomina zona de influencia protésica, que es la zona dentro de la cual se producen las modificaciones inmediatas con el auxilio de un tratamiento protésico adecuado. Se van a limitar directamente al tercio inferior de la cara, pues allí se van a recuperar inmediatamente colocada la prótesis aquellas características perdidas anatómicas y fisiológicas derivadas del edentulismo. Cuando hablamos de perfil facial, nos referimos básicamente a aquella referencia que está integrada por la frente, la depresión nasal, el extremo nasal y el mentón. Básicamente tenemos tres tipos de perfil en el adulto, y es un perfil convexo, un perfil recto y un perfil cóncavo. Como bien lo dice la definición, nosotros trazamos tres puntos, ubicados uno en la frente, otro en la depresión nasal y otro a nivel del mentón. Al ubicar estos tres puntos y trazamos una línea, vamos a tener el perfil. Si comparamos entonces la línea trazada en la fotografía del fondo con uno de los tres tipos que se ve aquí, ¿cuál de ellos sería? Si dijiste convexo, estás en lo correcto, pues se observa una línea que forma una convexidad. El contorno facial, entonces, vamos a tener tres formas básicas. Y las formas van a ser la forma cuadrada, ovalada y redonda, y se refieren al contorno de la cara. El contorno de la cara, entonces, va a tener directa relación con la forma de los dientes y la forma del reborde. En una cara cuadrada tendremos un reborde cuadrado y dientes cuadrados. En una cara ovalada y en una cara redonda tendremos rebordes redondeados o ovoides y dientes ovoidales. Y en una cara de forma triangular tendremos reborde triangular y dientes triangulares. Otro aspecto importante es la altura facial. La altura facial es la altura fisionómica a la medida entre la base del mentón y la línea de nacimiento del cabello o triquio. Las medidas de la altura facial se transforman en distancias entre puntos. Altura o distancia nasomentoniana, y altura labio pupilar. Como pueden ver en la imagen, si trazamos esas líneas, la altura del tercio superior de la cara va desde la línea de nacimiento del pelo a la glábela. De la glábela a la base de la nariz es el tercio medio, y de la base de la nariz al mentón es el tercio inferior de la cara. La proporción entre estos tres tercios establece una simetría facial que es importante para el restablecimiento de la dimensión vertical perdida en el tercio inferior de la cara. Examen intraoral. Al examen intraoral, entonces, vamos a analizar una serie de aspectos importantes. Preti, en el libro Rehabilitación Protésica Tomo 2, establece que se debe verificar la salud de la mucosa, la forma de los rebordes, la altura de los rebordes, el tamaño de la arcada, la forma de la bóveda palatina, las inserciones musculares y el paralelismo de los rebordes. Con respecto a la salud de la mucosa, vamos a tener tres estados claves: saludable, irritada y patológica. Una mucosa saludable es una mucosa normocoloreada de un color rosa pálido, donde se observa una encía queratinizada adherida bien al hueso de soporte. Es una mucosa que es resiliente, es decir, que cuando usted la presiona y quita el estímulo, ella entonces vuelve a su forma original cuando no estaba sometida a esa presión. La mucosa irritada es una mucosa enrojecida, generalmente va a presentarse, como se observa en la imagen, una diferencia entre zonas de color, entre un rosa coral intenso a un rosa pálido. La mucosa irritada va a estar asociada a contaminación por bacterias y también a uso de prótesis durante mucho tiempo que ya están que no están en buen estado. La mucosa patológica es una mucosa también de un color rosa coral intenso y donde va a aparecer deformación en el tejido y crecimiento de tejido de manera anormal. Va a haber metaplasia tisular y esto va a provocar la aparición de, como pueden ver en la imagen, hacia la parte más izquierda superior de la pantalla, de lesiones como el epidifisurado, cuando hay Candida albicans o cualquier otro tipo de lesión en la mucosa. Con respecto a la forma de los rebordes, vamos a tener que distintas clasificaciones. La más popularizada es la clasificación según Coscolla Rodríguez.
Coscolla Rodríguez decía que existían tres formas básicas de reborde: forma de B, forma de U y forma de C acostada. La forma de B, la cara vestibular y palatina se encuentran convergiendo hacia oclusal formando una verdadera arista. En la forma de U, la cara palatina y vestibular están en una posición aproximadamente paralela y una cresta del reborde bien ancha. En la forma de C acostada, las caras vestibulares y palatinas son convexas y retentivas. Las áreas edéntulas entonces se van a clasificar según la forma del reborde, visto desde oclusal y transversal en rectangular, triangular y ovoide, triangular, rectangular e irregular. Desde el punto de vista transversal, la de menor estabilidad es la triangular y la rectangular la que ofrece mejor estabilidad protésica. Vamos a encontrar también dos tipos de mucosa en las áreas edéntulas. Le coloco esta foto de un paciente parcialmente desdentado para que puedan entender bien la diferencia entre mucosa de revestimiento y mucosa masticatoria. La mucosa de revestimiento es un epitelio plano pluristratificado queratinizado. Presenta un tejido conjuntivo denso, submucosa laxa y no está unido al periósteo. En cambio, la mucosa masticatoria es más resistente y presenta un epitelio plano estratificado queratinizado según el rocer que esté expuesto. Presenta un tejido conjuntivo denso con fibras colágenas insertadas en el periósteo y sirve de apoyo a la base protésica. La altura de los rebordes va a estar definida por el nivel de reabsorción que tenga. Existe una clasificación muy popular que es la clasificación de Lecholm-Izard de 1985, que clasifica los huesos de acuerdo al nivel de reabsorción que tenga de tipo A a E. El A es un reborde alveolar presente en su mayor parte, un reborde que casi no ha sufrido cambios. B, que tiene moderada reabsorción del borde residual, y C, que tiene avanzada reabsorción del hueso alveolar residual. Tipo D es cuando ya comienza la reabsorción del hueso basal, y el E cuando ha ocurrido la reabsorción extrema del hueso basal y casi no tenemos ningún hueso. También la clasificación de Lecholm-Izard clasifica la densidad del hueso en 4 tipos. De tipo 1, 2, 3 y 4, siendo el 4 el más esponjoso, trabeculado, y el tipo 1 es el más compacto, menos trabeculado. Desde el punto de vista protésica, la reabsorción va a ser de 3 formas: moderada, escasa o abundante. Entonces, aquí se observan imágenes de distintos maxilares desdentados. Ahora les pido por favor que pongan el video en pausa y que clasifiquen estos rebordes residuales de acuerdo a lo que hemos visto. Clasifiquen la salud de la mucosa, clasifiquen la altura, forma y altura de los rebordes residuales, tanto desde el punto de vista oclusal como transversal. Tómense 5 minutos para este ejercicio y lo discutiremos en nuestro próximo encuentro presencial. Continuamos. Es importante entender que existen distintos factores que van a afectar la morfología ósea. El biotipo del paciente es clave, es decir, la forma de sus huesos y su forma de ser va a definir claramente si vamos a tener mayor o menor cantidad de hueso de soporte. La etiología del edentulismo es muy frecuente ver en pacientes que han perdido los dientes por enfermedad periodontal, que tengan mayor nivel de reabsorción. Los rebordes irregulares generalmente se asocian a traumatismos y vamos a tener rebordes relativamente voluminosos en caso de pérdida de dientes por caries, pero sin infección a nivel periodontal, es decir, sin infección endodóntica o periapical. La antigüedad quirúrgica de las extracciones es un factor muy importante. A mayor tiempo de haberse hecho las extracciones se espera mayor reabsorción. Igual también la técnica quirúrgica aplicada, si usamos técnicas quirúrgicas aplicadas de una manera arbitraria, que no sean preservando el reborde residual, pues vamos a tener mayor reabsorción.
El tiempo de uso del aparato protésico también define un paciente que tenga mayor tiempo utilizando dentaduras. Se espera que tenga una reabsorción mayor a que uno que nunca ha usado dentaduras y las extracciones son recientes. Y también la presencia de hábitos parafuncionales puede definir si va a haber mayor o menor reabsorción. En los pacientes, por ejemplo, que tienen mucho estímulo, se observan patrones de reabsorción distintos a donde no hay mucho estímulo, como el caso de pacientes con una debilidad muscular. El tamaño de la arcada entonces va a ser pequeño, mediano o grande, siendo el grande el de mejor retención y estabilidad, el mediano y el pequeño. Esto se va a medir utilizando la referencia, la distancia que exista de tu velocidad a tu velocidad en superior, y en inferior, la distancia que existe entre papila retromolar y papila retromolar y la otra. Otra manera de saberlo también es comparándolo con el tamaño estándar de la cubeta de impresión. La bóveda palatina entonces se va a clasificar en 3 grupos. Clase 1, una bóveda plana, poco profunda. Clase 2, una bóveda cóncava, con una profundidad media. Y clase 3 en forma de V, cuando tenemos una bóveda palatina estrecha y muy profunda. La ideal en este caso es la clase 2. Las inserciones musculares van a estar marcadas por la aparición de los frenillos, que se definen como repliegues membranosos que limitan los movimientos de un órgano, ya sea el labio, la lengua o los músculos. Básicamente vamos a tener en los maxilares frenillos labiales, linguales y laterales. El frenillo labial se ubica en la porción media y alineada con la papila incisiva que limita el movimiento del labio superior. El frenillo lingual se ubica por encima de la apófisis geri y limita el movimiento de la lengua. Y los laterales, entonces, no siempre son simétricos, son de menor tamaño y potencia y cumplen la misma función referente a los músculos. La clasificación de los mismos se va a describir con respecto a la cresta del reborde, en este caso. Si el frenillo se inserta en la cima de la cresta del reborde, va a ser de inserción alta, media, si está a nivel de la encía adherida y la encía libre, o la mucosa libre, y baja cuando está al nivel del fondo del surco. Lo mismo en inferior, alta cuando está en la cima de la cresta del reborde, media cuando está entre la cresta del reborde y el fondo del surco, y baja cuando está al nivel del fondo del surco. El paralelismo de los rebordes se refiere a que si los rebordes no son paralelos, la dentadura tiende a deslizarse de su soporte al aplicársele fuerzas oclusales. Y vamos a tener entonces 3 tipos de alineación o paralelismo de los rebordes residuales. Tenemos cuando ambos rebordes son paralelos al plano oclusal, cuando el reborde mandibular es divergente al plano oclusal en sentido anterior, y cuando ambos rebordes maxilar y mandibular son divergentes en el plano oclusal en el sentido anterior. La ideal en esos casos es la primera, cuando ambos rebordes son paralelos, siendo la tercera, cuando ambos maxilares son divergentes, la de peor pronóstico. Otro concepto o otro aspecto a analizar en el diagnóstico es el espacio intermaxilar. El espacio intermaxilar se refiere al espacio disponible entre ambos maxilares para albergar la base protésica y los dientes artificiales. El espacio intermaxilar entonces va a ser suficiente, aumentado o insuficiente. Cuando hay espacio suficiente vamos a tener en promedio una distancia entre ambos maxilares que va a superar los 40 milímetros. En un espacio aumentado cuando es superior a los 40 milímetros, y aquí en insuficiente cuando tenemos solamente tenemos de 20 a 22 milímetros, lo cual no es suficiente para albergar ambas dentaduras. Otro aspecto, que se volvió a poner esto. Ahora sí, continuamos. Otro aspecto es aquel que está relacionado con las náuseas y el denominado sensibilidad palatina. La sensibilidad palatina se relaciona con el reflejo de náuseas y se determina con la palpación del paladar blando.
Vamos a tener una clase 1 o normal, una clase 2 subnormal, es decir, el que es hiposensible, que tú lo tocas y no se le activa el reflejo de la náusea, y el supernormal, que es aquel paciente que es hipersensible. Eso se determina llevando el espejo a la boca o con el dedo y tocando la zona del paladar blando para provocar el reflejo de náuseas. Saliva. La saliva es clave para la retención de las dentaduras y la cantidad y calidad de saliva va a definir de una manera radical el éxito de un tratamiento protésico. Tenemos una saliva clase 1 cuando la cantidad y calidad normal de saliva es presente en boca con adecuadas propiedades cohesivas y adhesivas. Una saliva clase 2 es aquella que se presenta en cantidad excesiva y calidad deficiente con propiedades cohesivas y adhesivas degradadas. Y una clase 3 es aquella saliva que aparece en boca con cantidad reducida y calidad deficiente con propiedades cohesivas y adhesivas degradadas. Otro aspecto clave es la lengua. La lengua va a ser un órgano que tenemos que tener en cuenta diagnosticar para que por su tamaño y movilidad poder prevenir complicaciones durante el transcurso del tratamiento. Vamos a tener lengua clase 1 cuando el tamaño, desarrollo y funciones son normales. Clase 2 cuando el tamaño es mediana, desarrollo y funciones normales. Y una clase 3 cuando el tamaño es aumentado pero tiene funciones anormales o hipermovilidad. Entonces, el tono muscular se refiere a la actividad de los músculos que se relacionan con los bordes de la dentadura y se define el tono como el estado permanente de contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Vamos a tener un tono muscular normal o subnormal. El tono muscular normal se da en pacientes que no han sufrido cambio degenerativo en sus músculos. Sin embargo, el subnormal se observa en pacientes que llevan dentadura completa pero mantiene una dimensión vertical establecida. Luego del diagnóstico conviene a establecer el plan de tratamiento siguiendo este protocolo. En una primera fase realizaremos impresiones primarias o preliminares, acondicionamiento de los tejidos y cirugía paraprotésica o preprotésica. En una fase 2, impresiones definitivas y registro de relación intermaxilar, prueba de rodetes o registro de mordida. Y en una fase 3, prueba de enfilado, prueba con dientes o prueba de encerado, colocación o instalación y controles. Al igual que el diagnóstico, el tratamiento debe de ser minucioso y sistemático, apoyado en la historia clínica, siempre teniendo en cuenta la exploración visual y de contacto, con un buen diseño en los modelos